Si esto fuera un simple chisme de redes, probablemente sonaría exagerado. Parecería una de esas historias inventadas para conseguir clics. El hombre perfecto, el matrimonio de años, los hijos, la casa y de pronto la revelación de una doble vida, otra familia, cuentas escondidas y una mujer que descubre que en realidad, en ese ajedrez emocional, ella solo era la pieza que pagaba las facturas. Pero no es un chisme. Soy yo intentando ordenar algo que todavía me duele escribir. Me llamo Marta, tengo 39 años, 2 hijos adolescentes y un matrimonio que, oficialmente, ya no existe. Aunque durante mucho tiempo yo fui la última en enterarme de que en realidad solo existía en mi cabeza. Voy a contarlo en primera persona porque así fue como lo viví, desde adentro, confundida, justificando cosas que hoy me parecen obvias, tragando silencios que hoy me dan vergüenza, y pensando que esto no le pasa a gente como yo. Yo conocí a Daniel cuando tenía 23 años, recién salida de la universidad, trabajando en mi primer empleo formal. Él tenía 29, trabajaba como ingeniero en una empresa grande y era de esos hombres que proyectan estabilidad, serios, educados, atentos, sin poses de galán barato. Nos conocimos en una reunión de trabajo, de esas en las que mezclan equipos para mejorar la integración. Yo estaba sentada sola con mi café, abrumada por tanta gente que parecía saber exactamente quién era y a dónde iba, y él se acercó y me preguntó si yo también odiaba las dinámicas de grupo. Nos reímos y empezamos a hablar. Nada espectacular, nada de película, solo dos personas que se caen bien y empiezan a incluirse en sus días. A las semanas ya me esperaba a la salida. Me llevaba a casa, me contaba de su familia disfuncional pero cariñosa, como decía. Yo, que vengo de un hogar sencillo pero estable, veía en él ese toque de mundo, de experiencia, que me seducía. A los 2 años nos casamos. Fue una boda sencilla, con más ilusión que presupuesto. Mis padres estaban felices porque veían a un hombre trabajador, respetuoso, que no bebía en exceso, que no era agresivo, que se veía serio. Yo lo amaba, o lo que en ese momento entendía por amor. Mezcla de admiración, dependencia emocional, deseo de formar una familia. Nos fuimos a vivir a un departamento pequeño, financiado a medias con un crédito donde ambos aparecíamos como titulares. Yo trabajaba en una oficina contable, él seguía en su empresa, subiendo peldaños. A los 3 años nació nuestra hija mayor, Lucía. A los 5, nuestro hijo menor, Mateo. Ahí empezó a instalarse la idea de somos una familia, como si el concepto blindara automáticamente cualquier problema. Durante muchos años creí de verdad que tenía un buen matrimonio. No perfecto porque discutíamos por cosas como el reparto de tareas, las visitas a la suegra, el dinero que se iba en arreglar el coche, las vacaciones que no podíamos pagar. Pero en lo fundamental yo pensaba, estamos bien. Él no era cariñoso en exceso, pero tampoco frío. Me decía que me quería, jugaba con los niños, arreglaba cosas en la casa, se sentaba a la mesa, no desaparecía noches enteras. Sus horarios eran largos, sí, pero su puesto lo exigía. Ganaba más que yo, y con el tiempo eso se convirtió en un argumento silencioso para justificar muchas cosas. Él aporta más, él lleva la carga económica pesada. Déjalo que llegue cansado, no le exijas tanto. Yo misma me repetía esas frases. Cuando los niños eran pequeños, yo reduje mi jornada laboral. Daniel fue muy claro. Me dijo que prefería que yo estuviera más con los niños, que él podía cubrir el resto, que no quería que crecieran con una niñera. En ese momento sonó tierno, responsable, amoroso. Lo que yo no vi fue que ahí empezó un desequilibrio del que nunca más recuperé el control. Dejé de tener ingresos propios equivalentes, dejé de estar al día en el mercado laboral, dejé de tener un contrato fuerte con prestaciones. Todo por la familia. Él, al mismo tiempo, fue tomando más decisiones económicas porque entendía mejor el panorama.
Nunca fue grosero, nunca dijo, tú no sabes, pero simplemente se encargaba. Abría cuentas, cambiaba de banco, renegociaba deudas, invertía en cosas que yo apenas alcanzaba a entender. Yo firmaba donde me decía, confiando. Si alguien de fuera me hubiera visto, habría dicho que yo era una adulta funcional, pero en lo económico, poco a poco me convertí en una menor acompañada de un tutor. No me di cuenta. Estaba ocupada siendo mamá, esposa, trabajadora media jornada, hija que visita a sus padres, amiga que intenta mantener contacto. El automatismo de la vida adulta me arrastraba, y mientras tanto, Daniel, que nunca fue un monstruo, sí fue tejiendo una red de control silencioso. La primera grieta visible apareció un día cualquiera cuando Lucía tenía 13 años y Mateo 11. Yo estaba en la cocina, haciendo la cena, y sonó el timbre. Era un mensajero de una financiera que venía a entregar documentación pendiente de un crédito aprobado a nombre de la señora Marta, y dijo mi apellido. Yo me quedé helada. Le dije que debía haber un error, que yo no había solicitado ningún crédito. Él insistió en que su sistema decía que sí, que solo debía entregarme los papeles. Los recibí por inercia, aunque por dentro ya notaba ese vacío en el estómago que te avisa que algo no cuadra. Abrí el sobre en la mesa. Era un contrato bastante claro, un préstamo personal de una cantidad considerable, a mi nombre, con mi número de identificación, con mi firma. Pero esa firma no era mía. Se parecía, sí. Daniel siempre bromeaba diciendo que yo firmaba como doctora, rápido y con 4 rayas. La de ese papel era una imitación casi perfecta, lo suficiente para engañar a un funcionario distraído o a un sistema digital, pero no a mí. Le escribí a Daniel, ¿sabes algo de un crédito a mi nombre? No contestó. Lo llamé. No respondía. Estaba en una reunión. Supuesto. Me pasé toda la tarde masticando el papel en la mente, comparando mi firma real con la que tenía delante, pensando que quizás había firmado algo sin fijarme, en alguna renovación de tarjeta. Algo en mí se resistía a creer lo obvio, que mi esposo podría haber falsificado mi firma. Él no es así, me dije. Seguro es un error o algo que firmamos juntos y no recuerdo. Daniel llegó tarde, después de que los niños se habían ido a dormir. Entró con su gesto habitual de cansancio, se sirvió agua, me dio un beso distraído y fue directo al sofá. Yo puse el sobre en la mesa frente a él, sin decir nada. Lo vio. Se quedó quieto un segundo, cambió la expresión como quien intenta recordar un guión. Me dijo con voz medida que no me preocupara, que ese crédito era solo una refinanciación de una tarjeta que teníamos conjunta, que él lo había gestionado porque yo nunca tenía tiempo para ir al banco, que no me lo había comentado porque no quería agobiarme con cosas de dinero. Yo le pregunté por la firma. Dijo que debió ser algo digital o una autorización telefónica, que ahora todo se hace así. Yo lo miraba, sabiendo que mentía, pero sin atreverse todavía a nombrar la palabra falsificación. Le dije que no quería más créditos a mi nombre sin mi consentimiento explícito. Él se ofendió un poco, se hizo el dolido. ¿Tú crees que yo te haría daño? Me pidió que confiara, y yo, contra lo que mi intuición gritaba, lo dejé pasar. Como una anécdota desagradable. Lo que no sabía es que esa era solo una pieza más de un rompecabezas enorme que alguien ya había armado por mí. Meses después llegó otra cosa rara. Un correo del colegio de los niños diciendo que no habían recibido el pago de las últimas 2 cuotas. Eso era imposible, pensé, porque Daniel tenía domiciliado todo. Cuando lo encaré, me dijo que había habido un problema con el banco, que ya lo iba a resolver. Los niños escuchaban desde el pasillo, y yo, por no hacer más ruido delante de ellos, decidí no pelear en ese momento. Pero anoté mentalmente: retrasos en cosas básicas, créditos raros, un marido cada vez más ausente emocionalmente, aunque físicamente siguiera ahí. El detonante real, el principio del derrumbe, fue algo tan tonto como una notificación de calendario.
Daniel y yo compartíamos desde hacía años una cuenta de correo para posas familiares, reuniones del colegio, citas médicas, recordatorios de pagos. Yo estaba revisando el correo en la computadora de casa, tratando de encontrar un adjunto, cuando saltó una notificación emergente. Cita pediatra 1700, Sophie. Me extrañó porque ninguno de mis hijos se llama Sophie, y no teníamos ninguna cita ese día. Pensé que tal vez era un correo viejo, un error. Hice clic. Se abrió un evento de calendario asociado a la misma cuenta, pero con detalles. Dirección de una clínica en otra zona de la ciudad, nombre de un pediatra y en la descripción algo que decía: llevar carnet de vacunas, hablar con la doctora sobre la tos de Sophie, no olvidar informe de jardín. Jardín. Mis hijos ya estaban en secundaria. Se me heló el cuerpo. Cerré la ventana. La volví a abrir, pensando que quizá estaba viendo algo que no era mío. Pero sí, era nuestra cuenta familiar. Entré a la sección de calendarios. Ahí vi varios eventos marcados con color diferente, como si Daniel hubiera creado un calendario privado y por error lo hubiera vinculado. Había cumpleaños de alguien llamado Sofía, revisiones de ropa del cole, pagos de guardería, reuniones con una profe Caro. Una vida paralela en pequeñas frases. Sentí que el corazón me golpeaba las sienes, que me faltaba aire. No lo enfrenté esa noche. No podía. Los niños estaban en casa. Había que hacer deberes, prepararles la cena. Me movía en automático, mientras por dentro mi mundo se movía como un edificio en terremoto. En la madrugada, cuando todos dormían, volví a la computadora. Revisé de nuevo. Empecé a buscar correos asociados a esos eventos. Lo encontré. Un intercambio de mensajes entre Daniel y una mujer llamada Raquel, donde hablaban de cómo estaba Sophie, de turnarse para llevarla al médico, de si el jardín era caro, de lo cansado que estaba él de ir y venir de una casa a la otra. Un mail en particular me atravesó. No puedo ir a dormir hoy, Raquel. Marta sospecha cuando desaparezco mucho, y los niños están grandes y preguntan. Te veo mañana después del trabajo, aunque sea un rato. Dale un beso a la niña de mi parte. Ahí estaba, en una línea. Marta sospecha. La niña. Una casa y la otra. No había metáforas. No era solo una aventura ocasional. Había otra mujer, otra casa, una niña pequeña. Y él sabía que yo podía sospechar, pero estaba seguro de que no iba a mirar demasiado. Recuerdo que me quedé mirando la pantalla como si fuera una película ajena. Pensé en todas las veces que dijo que se quedaba más tiempo en la oficina, en los viajes cortos que surgían de repente, en los fines de semana en los que decía que iba a ver a su madre enferma, y yo no lo acompañaba porque, ¿para qué? Si volveré tarde. Recordé también algo que me dolió más que los correos. Recordé todas las veces que yo misma me dije, no seas paranoica, no todos los hombres son infieles, él es distinto. Descubrí que mi fe ciega había sido su mejor escudo. No voy a describir el drama de la confrontación como si fuera una escena de novela con gritos y platos rotos, porque no fue así. Fue peor, fue frío. Esperé a que los niños estuvieran en casa de mis padres, porque no quería que escucharan. Los cité en la sala de nuestra casa un sábado por la mañana. Puse la computadora sobre la mesa, abrí los correos y el calendario. Le pedí que se sentara. Mi voz temblaba, pero no estaba gritando. Simplemente le dije, quiero que me expliques quién es Raquel y quién es Sofía. Daniel se quedó mirando la pantalla unos segundos como si no entendiera. Luego me miró a mí, calculando. Vi en sus ojos ese instante en que alguien decide si negarlo todo o rendirse. Al principio intentó la ruta del gaslighting. Dijo que era una compañera de trabajo, que esos mensajes no significaban nada, que yo estaba exagerando, que seguro lo había malinterpretado, que no era lo que parecía. Yo le señalé las frases exactas, los cumpleaños, las citas pediátricas, las menciones a la niña. Ahí su estrategia cambió. Se derrumbó en el sofá, se llevó las manos a la cara, empezó a llorar. Me dijo que sí, que tenía una hija pequeña con otra mujer,
que había empezado como un error hace años durante un periodo difícil de nuestro matrimonio, que las cosas se le habían ido de las manos, que nunca fue su intención lastimarme, que quería contármelo, pero que cada vez que lo pensaba veía a los niños, nuestra casa, todo el esfuerzo y no podía. Me dijo que con Raquel no era lo mismo, que no había amor, que era una relación que se había transformado en responsabilidad cuando supo del embarazo, que él solo se había hecho cargo, que yo debía entender que él no era un monstruo que dejaba hijos regados. Mientras hablaba, yo sentía las palabras pasar como si fueran de otra lengua. Todo en mí oscilaba entre la rabia y el alma anestesiada. Yo le pregunté, casi sin voz, ¿desde cuándo? Dijo que desde hace casi 6 años. Eso significaba que mientras yo cuidaba a nuestros hijos, renegociaba mi trabajo, lo apoyaba en sus cambios de empleo, él estaba construyendo, poco a poco, otra vida. Le pregunté si alguien más lo sabía. Dijo que no, que ni su madre, ni sus hermanos, que había hecho malabares para mantenerlo separado, que yo era su familia oficial y que no quería perderla. Y ahí vino la segunda parte, la que explica el título de esta historia, la económica. Cuando le pregunté cómo financiaba 2 hogares, 2 niños, 2 vidas, se hizo un silencio aún más pesado. Dijo que por eso había tomado créditos, que por eso había refinanciado, que por eso se había metido en negocios que salieron mal. Empezó a hablar de una especie de cadena de decisiones financieras, donde poco a poco, para cubrir una cosa, tomaba de otra. El crédito a mi nombre, los retrasos del cole, las tarjetas, todo encajaba ahí. Yo le pregunté directamente si había usado nuestros ahorros, los planes a futuro que teníamos. Bajó la mirada. Dijo que sí, pero que era dinero de familia, al fin y al cabo, y Sofía también era su hija. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Dinero de familia. Yo, que había reducido mi jornada, que había sacrificado mi crecimiento profesional, que había confiado en él para manejar las finanzas, ahora resultaba que todo era un pozo común donde él decidía qué boca alimentar primero. Yo no estaba celosa de la niña. Esa criatura no tenía culpa. Estaba devastada porque empecé a entender que en realidad yo no era la mujer traicionada única, sino una pieza más en su sistema de supervivencia. Conmigo había estabilidad, respaldo, respetabilidad, casa, hijos oficiales, firme en los créditos, buena reputación. Con la otra había pasión inicial, luego culpa, luego obligación y una niña pequeña. Él se había montado un esquema en el que yo era el seguro económico y social y la otra pieza, escondida, la que nadie debía conocer. Los días siguientes fueron un borrón de papeles, lágrimas, discusiones a media voz para que los niños no escucharan, noches sin dormir. Yo le pedí que se fuera de la casa de inmediato. Se negó. Dijo que nuestros hijos necesitaban verlo, que no quería romperles la vida de golpe. Yo, que nunca he sido violenta, sentí por primera vez el impulso de sacarlo a empujones. Al final, pactamos un alto de convivencia mínima mientras yo hablaba con un abogado. No quería hacer nada en caliente. No quería que mis hijos me vieran convertir mi dolor en espectáculo. Fui con una abogada recomendada por una amiga. Le llevé todo. Los correos, el calendario, los contratos de créditos, una lista de nuestras cuentas, nuestros bienes. Le conté que había otra hija, otra familia, que yo había firmado cosas que no recordaba claramente. Ella me escuchó en silencio, tomó notas, me hizo preguntas prácticas, nada de frases de consuelo. Al final fue muy clara. Me dijo que desde el punto de vista legal, la infidelidad y la existencia de otra hija no eran el centro del problema, por más doloroso que fuera. Lo grave, jurídicamente hablando, era el manejo del dinero, los créditos a mi nombre sin mi consentimiento, los posibles fraudes, la administración desleal del patrimonio familiar. Me dijo que si quería protegerme y proteger a mis hijos, tenía que separar lo emocional de lo económico, al menos por un tiempo, y tomar decisiones firmes, bloquear créditos, revisar contratos, pedir estados de cuenta, exigir transparencia en números más que en lágrimas. Salí de esa oficina con la cabeza hirviendo. Tenía 2 opciones.
O me aferraba a la idea de salvar el matrimonio y posponía todo, esperando que él arreglara sus otras responsabilidades mientras yo seguía haciendo de base, o aceptaba que la estructura estaba podrida y empezaba a desmontarla, aunque eso implicara mostrarle a mis hijos una verdad brutal sobre su padre. No voy a fingir que fui heroica. La decisión no fue automática. Durante semanas dudé. Daniel, mientras tanto, se empezó a mostrar en modo arrepentido modelo. Llegaba más temprano, cocinaba, ayudaba con las tareas, me escribía mensajes largos pidiéndome perdón, diciendo que quería ser un hombre mejor, que estaba dispuesto a cortar la relación con Raquel, que quería quedarse con su familia verdadera. Llegó a decir en un momento de desesperación que podíamos ayudar entre los dos a la niña, como si fuera una ahijada, sin hablar mucho de eso. Yo lo escuchaba y sentía que se me revolvía el estómago. ¿En qué universo esperaba que yo aceptara convertir al fruto de su engaño en una especie de sobrina secreta? ¿Qué papel quería que yo jugara? ¿El de la esposa santa abnegada, que perdona, se traga todo y de paso financia la reparación moral de otro? Hubo un día clave. Lucía, mi hija, llegó del colegio con una cara rara. La noté distante, conectada al celular. Se encerró en su cuarto. Al rato vino a la cocina, con los ojos rojos. Me preguntó sin rodeos si su papá tenía otra hija. Me paralicé. Le pregunté por qué decía eso. Me mostró la pantalla. Una compañera había compartido un video de TikTok donde aparecía Sofía, la niña, etiquetando a alguien que yo reconocí como Raquel, con un comentario del tipo: «Miren lo parecida que es a cierto señor». En los comentarios, alguien había escrito el nombre de Daniel. A los adolescentes no se les escapa nada. Mi hija había atado cabos. En ese momento supe que ya no era cuestión de decidir si contarlo o no. La verdad había entrado por otra vía, la peor, la de los rumores. Era hora de hablar claro. Esa noche convoqué una especie de reunión familiar en el comedor. Estaban Lucía y Mateo, Daniel y yo. Les dije que teníamos que hablar de algo importante, que lo que iba a decirles era duro, pero que prefería ser yo quien se los dijera, y no el Internet. Daniel me miraba con una expresión de terror. Me pidió con los ojos que no lo hiciera. No le hice caso. Les conté, con palabras simples, que su padre había tenido una relación con otra mujer, que de esa relación había nacido una niña, que él había estado tratando de estar en las dos vidas, que eso estaba mal, que yo estaba muy dolida y enfadada, pero que lo que ellos sintieran también era válido, que nadie tenía que elegir bandos en ese momento. Lucía lloró de rabia, llamó a su padre hipócrita, dijo que ya no podía creer en nada de lo que decía. Mateo, que es más introvertido, se quedó en silencio, con la mandíbula apretada. Daniel intentó hablar, se justificó, pidió perdón, dijo que seguía siendo su padre, que los amaba. Fue una escena dolorosa, nada gloriosa. No hubo abrazos de reconciliación hollywoodense, solo hubo un corte claro. Ya no se podía volver al antes, porque el antes estaba construido sobre una mentira. Después de esa noche, decidí que el matrimonio había terminado. No de inmediato en papeles, pero sí en mi cabeza. Empecé a mover piezas. Con la abogada, inicié el proceso de separación de bienes. Pedí que se revisaran las deudas con lupa, bloqueé mi nombre en centrales de riesgo. Exigí que cualquier pago relacionado con Sofía y Raquel saliera de la parte de ingresos de Daniel y no del fondo común. Él se indignó. Dijo que era injusto, que Sofía también era su hija. Le respondí que no iba a castigar a la niña, pero tampoco permitir que mis hijos pagaran el precio de sus decisiones. Si quería hacerse cargo de Sofía, debía hacerlo con su propio esfuerzo, no saqueando el esfuerzo que habíamos construido juntos sobre premisas falsas. El proceso fue largo, feo, lleno de trámites, reuniones tensas, cosas que mis hijos vieron más de lo que me habría gustado. Raquel eventualmente apareció en el cuadro legal, porque sus derechos también debían considerarse. No voy a demonizarla ni convertirla en víctima absoluta. No la conocí lo suficiente para eso. Sé que aceptó a un hombre casado, que se creyó promesas, que tuvo una hija con él, que alguna vez pensó que él iba a dejarme, que luego aceptó el rol de segunda mientras le llegaba el dinero. Todos, en distinta medida, tomamos decisiones.
Pero el peso principal caía sobre Daniel. Fue él quien administró mentiras y dinero como si fueran recursos intercambiables. Hoy, varios años después, ya estamos divorciados. Los papeles fueron la parte más simple. Lo difícil fue reorganizar mi vida, mi identidad, mis finanzas. Volví a trabajar a tiempo completo, con miedo, pero también con una sensación de rescate. Recuperé el control de mis cuentas, aprendí a leer contratos, a preguntar, a no firmar por amor. Empecé a ir a terapia porque el problema no era solo él, sino la parte de mí que había decidido no mirar durante tanto tiempo. Mis hijos poco a poco han ido encontrando su forma de relacionarse con su padre. Lo ven, hablan con él, pero con reservas, con una distancia nueva. Sofía existe, crece, va a la escuela. No es culpable de nada. Algún día, si se cruzan, habrá otra conversación difícil. Cuando cuento esta historia, hay quien me dice que fui valiente, y hay quien me dice que fui dura, que una familia se lucha. Yo sinceramente no me siento ni heroína ni verdugo. Me siento alguien que estuvo a punto de convertirse en simple garantía de las decisiones de otro, y que, tarde, pero no demasiado tarde, dijo hasta aquí. De todo esto me quedó la enseñanza de que el amor sin límites claros es el terreno perfecto para que alguien mezcle tu afecto con su conveniencia. De todo esto me quedó claro que confiar no es cerrar los ojos y firmar donde te ponen el dedo, sino mirar cuentas, entender contratos y hacer preguntas incómodas, incluso cuando te digan que no hace falta. De todo esto saco que no se trata solo de infidelidad de cama, sino de infidelidad económica. Cuando tu pareja usa tu nombre, tu esfuerzo y tu futuro para sostener una doble vida, la traición va mucho más allá de una noche en otra cama. Y sobre todo, de todo esto me quedó una certeza que no pienso olvidar. Por más que duela romper una familia, duele más vivir siendo la pieza que sostiene en silencio la mentira de otro. Elegirte a ti misma y a tus hijos no es egoísmo. Es la única forma de no seguir financiando, con tu vida entera, la historia que alguien más escribió a tus espaldas.